En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Miguel. Muy buenos días. No tuve la oportunidad de saludarlos a la mayoría en el día de hoy. Aparte con esto de estar algunos domingos en el centro y otros domingos aquí, es como que bueno, a veces no nos vemos tan seguido y siempre es bueno tener un contacto muy cercano unos con otros para hacer iglesia. Aprovecho también para comunicar que Guillermo en este mismo momento está tomando la exposición de la palabra en el centro, así que seguramente el domingo, Dios mediante, estará compartiendo él aquí en Olivos el ministerio de la palabra. Creo que estamos viviendo como sociedad, como iglesia, también el mundo, ¿sí? El mundo en general, tiempos muy complejos, tiempos difíciles de entender, tiempos difíciles de transitar también cada uno de nosotros. Si pensamos un poquitito cómo hemos llegado en esta mañana a lo largo de este mes y medio de año que hemos tenido, mitad de febrero, ¿no? Un año 2024 a veces con tanta intensidad, con tantas cosas. Y la realidad es que hay muchos psicólogos, científicos, sociólogos que están tratando de entender qué nos pasa, cómo vivimos, por qué estamos como estamos, ¿no? Y yo simplemente quisiera citar a uno muy conocido, polaco, sociólogo, Zygmunt Bauman. Creo que muchos hemos leído varios de sus libros. Para sintetizar, él dice, estamos viviendo un amor líquido, estamos viviendo vínculos líquidos, estamos viviendo en tiempos líquidos, estamos viviendo una sociedad que se nos escapa como agua entre las manos. Todo lo esencial se diluye, todo pasa muy rápidamente, es como que a veces queremos tener el control de ciertas cosas y nos cae la ficha de que no podemos controlar prácticamente casi nada, ¿sí? Eso genera ansiedad, angustia, bueno, toda una serie de cuestiones emocionales que todos nosotros sabemos muy bien de qué se trata. Yo estoy convencido que si es cierto esto que plantea Bauman, bueno, por un lado tenemos una alternativa de vida distinta, que es lo que nos propone el Evangelio, pero también tenemos que ser muy conscientes que este pasaje del Nuevo Testamento, que hemos leído muy bien en esta mañana, es una realidad cotidiana que nos toca vivir en medio de todas aquellas cosas que nos tocan transitar. Simplemente quisiera poner algunos números para aquellos que tienen una mirada más racional, más cuantitativa, ¿sí? Más empírica, para que empecemos a pensar en esta mañana, que empecemos a pensar un texto del Nuevo Testamento que es un ida y vuelta de preguntas. Yo no sé si ustedes captaron eso, es muy interesante. Esto daría para que en un grupo de estudio bíblico podamos estar 2 o 3 semanas pensando este pasaje, ¿sí? Y creo que cada pregunta que levanta este texto son preguntas que se nos levantan hoy a nosotros para que podamos repensar nuestra fe, nuestro modo de ser iglesia, nuestra espiritualidad. Según UNICEF, voy a compartir datos del último trimestre de 2024 y enero-febrero 2025, ¿sí? Muy actual, absolutamente todo. Según UNICEF, aproximadamente 1 millón de niños en Argentina se va a dormir sin comer. Esto fue noticia muy fuerte el año pasado. Según la Universidad Católica Argentina, casi el 63% de niños, niñas y adolescentes son pobres en este país. Según la UNESCO, si queremos tener una mirada más global para darnos cuenta que no solamente a nosotros nos pasan cosas, la violencia escolar afecta a la mitad de los menores en el mundo. No solamente en Argentina, yo trabajo en una escuela, tengo datos muy precisos de qué nos pasa aquí ahora. Quisiera abrir un poco la mirada. Esto significa que aproximadamente 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes sufren violencia en un ámbito que los tiene que educar, que los tiene que proteger, que los tiene que ayudar a crecer. Sin embargo, no necesariamente esto sucede. 1.000 millones de niños y de niñas. Es tremendo esto. Por eso me parece que es importante poner algunos números, aunque los números no sean tan precisos, porque todo esto es muy difícil de cuantificar. Según una reconocida universidad canadiense y la OMS,
93% de las personas en todo el mundo que necesitan atención en salud mental no están recibiendo el tratamiento adecuado conforme a lo que ellos necesitan. 93% de personas que necesitan recibir un tratamiento, un diagnóstico, algo que pueda mejorar su calidad de vida en el mundo entero, no lo están teniendo. Así que yo quisiera que muy brevemente en esta mañana, tomando como base esto, y podríamos agregar muchísimas cosas más, lamentablemente, simplemente esto es una pequeña muestra para pensar teológica y pastoralmente estos pasajes en esta mañana. Yo quisiera que podamos pensar que todo esto nos invita a pensar la vida, la espiritualidad, la iglesia, como un camino que tenemos que transitar, que estamos transitando, ¿sí? Y cuando uno piensa la vida como un camino, evidentemente a algunos nos va mejor, a otros nos va peor, a algunos quizás nos va muy bien por un tiempo y a lo mejor pasamos rápidamente a tener distintos tipos de dificultades. Pero en definitiva, a lo largo de toda la vida, 15, 18, 20, 30, 50, 90 años, 100 años, en algún punto nuestro camino vital tiene mucho en común con este camino de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén, no importa cómo queramos pensarlo, ¿sí? La vida es un camino que muchas veces desconocemos. A veces andamos por caminos muy bien pavimentados, a veces andamos por caminos de ripio, a veces andamos por caminos en los cuales no hay camino, ¿no? Y creo que este pasaje refiere muchísimo, ¿sí?, a lo que es nuestra vida aquí y ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transitarlo? ¿Cómo podemos vivirlo? Y sobre todas las cosas, si quisiera ponerle un título a la reflexión en esta mañana, es poder pensar cómo ser iglesia en medio de este camino que a todos nos toca transitar. La vida es un camino, la espiritualidad es un camino. Y si la iglesia no es iglesia, en ese camino en el cual vivimos todos los días, bueno, tendremos que repensar muy profundamente el significado de lo que estamos intentando construir cada día, cada domingo, cada semana, unos con otros. Así que pensando este pasaje, nos encontramos con un personaje que es un experto en la ley, es un doctor en teología, es alguien que conoce cada detalle de la Torá, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Y esta persona se encuentra con Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cómo he de heredar la vida eterna? Es muy interesante esto, ¿no? Porque el texto que hemos leído dice que este experto de la ley en realidad tenía sus propias respuestas, tenía sus propias afirmaciones, pretendía conocer de principio a fin absolutamente toda la ley de Moisés, porque de hecho los rabinos y los escribas y los fariseos se dedicaban todo el tiempo a esto, ¿sí? Y al encontrarse con Jesús, dice el texto que quiere poner a prueba a Jesús. Y cuando uno piensa esta palabra en el idioma griego original, en el griego koiné, que no es el griego clásico, ¿sí?, hay algunas diferencias, es muy interesante ver que esta palabra poner a prueba o tentar es la misma palabra que los evangelios refieren cuando Satanás mismo tienta a Jesús en el desierto, ¿sí? Así que Jesús claramente se da cuenta cuál es la intención probable de esta persona, se da cuenta que hay, digamos, una doble intención, más allá de su pregunta teológica, y una de las primeras reflexiones que yo quisiera que podamos empezar a pensar, no digo ahora, durante la semana, es que Jesús, conociendo profundamente la realidad humana y a veces conociendo las malas probables intenciones de la realidad humana, de todos modos se pone a dialogar, de todos modos da una oportunidad, de todos modos intenta tratar de compartir una visión espiritual diferente que transforme la vida de esa persona. Y quizás acá ya podemos empezar a hacernos algunas preguntas nosotros, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros, cómo vivimos nosotros con todos aquellos que quizás teológicamente, políticamente, ideológicamente
piensan un poquitito diferente a nosotros, ¿no? ¿Cómo convivimos con ellos, con ellas? Tenemos esta capacidad de dialogar, de compartir sin atacar, de poder escuchar, ¿no? Y al final del camino yo diría que es muy interesante poder aprender también de todos aquellos que tienen algo distinto para hacernos pensar y seguramente podemos encontrar la posibilidad de aprender algo. Una de las primeras reflexiones que yo quiero hacer es justamente esta pregunta que le hace Jesús al escriba. Dice, ¿cómo lees lo que llevas en tu muñeca? Si uno pudiera traducir literalmente la frase de Jesús, ¿cómo estás interpretando eso que todo escriba, que todo doctor de la ley llevaba en una parte de su cuerpo, que era básicamente la esencia de la ley, ¿sí? El amor a Dios, el amor al prójimo, ¿no? No le dice si lo sabes o no lo sabes, le dice cómo estás leyendo eso, cómo estás interpretando eso. Y yo creo que es una de las primeras preguntas que quisiera que nos podamos hacer en esta mañana. ¿Desde qué lugar nos acercamos al texto de la palabra de Dios, que es único, ¿sí? Que es revelado por el Espíritu Santo, que es inspirado, pero que todos y cada uno de nosotros interpretamos cotidianamente? Sabemos cientos y cientos de textos que hemos aprendido en algunos de los casos desde la niñez misma, ¿sí? No en NBI, en mi caso en Reina Valera, en 1960, algunos quizás un poquitito más para atrás, ¿sí? Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, si queremos ser iglesia en el camino, es cómo nos acercamos a la palabra de Dios para interpretarla y para poder generar un estilo de espiritualidad que esté cercano a la realidad que todos nosotros estamos viviendo. Y la primera reflexión es esta, ¿no? Si queremos ser una iglesia en el camino, creo que tenemos que comprender la palabra desde nuestro propio contexto existencial, desde lo que nos pasa, desde lo que estamos viviendo, desde lo que sufrimos, desde lo que nos hace bien, desde aquellas buenas decisiones que tomamos y aquellas malas decisiones que tomamos. Si nuestra comprensión de la palabra no se acerca a esta realidad humana que todos vivimos, bueno, probablemente vamos a estar repitiendo la mismísima historia de este experto en la ley que sabía absolutamente todo el Antiguo Testamento prácticamente de memoria, pero su interpretación de la palabra era una interpretación que estaba atravesada por lo legal, por lo ceremonial, ¿sí? Por las obligaciones que todo rabino debía cumplir. Y como vamos a ver a lo largo de esta historia, estaba bastante alejado de la gracia, de la misericordia, de la compasión, del amor de Dios, que le da sentido a la palabra de Dios. Y en esto yo pienso en Juan Mackay. Juan Mackay es un teólogo muy, pero muy reconocido en el ámbito latinoamericano, en el ámbito presbiteriano, en el ámbito de la teología y de las iglesias históricas. Y justamente es él en su prefacio a la teología cristiana, ¿no? Un manual de teología básico, ¿sí? Fundamental, que dice hay dos maneras de vivir la fe, hay dos maneras de aproximarnos a la palabra de Dios, hay dos maneras de entender el cuidado pastoral, la vida espiritual, y una es vivir, pensar, hacer teología, hacer iglesia, ¿sí? Desde un balcón elevado, alejado de la realidad, desde la mirada de un espectador que ve cómo la vida transcurre, que observa, que analiza, que piensa, que critica muchas veces, pero que no está haciendo teología desde lo que él llama justamente el camino existencial, que es ese camino en el cual todos estamos viviendo. Y cuando uno trabaja este texto, ¿sí? El texto que hemos leído en el Evangelio, vamos a ver que hay una actitud muchas veces narcisista, soberbia, donde yo, como doctor en la ley, sé absolutamente todo, tengo la única interpretación válida para la realidad, para la Biblia, para la vida, para todo, ¿no? Y estoy mirando desde arriba. Y en cambio, cuando uno hace iglesia, teología y vive desde el camino, bueno, si uno pudiera parafrasear a Mackay, el camino nos iguala a todos, porque estamos todos al mismo nivel.
y estamos todos transpirando, y estamos todos caminando por caminos polvorientos, y estamos todos más o menos en la misma, quizás algunos antes, otros después, algunos más rápido, pero vamos todos caminando por este camino de Jerusalén a Jericó, que nos guste o no nos guste, representa en definitiva la vida misma que nos propone este mundo caído, una vez que a partir de Génesis 3 decidió declarar su independencia del reino de Dios. Es lo que nos toca vivir. No podemos elegir vivir o no vivir en esta realidad. La gran pregunta, como hacía Víctor Frank, preso en Auschwitz, es decir, a ver, yo de esto no me puedo escapar, de lo que no me puedo escapar es de elegir cómo voy a transitar este camino que me toca vivir, ¿sí? Así que bueno, me parece que es muy importante que podamos pensar esto, La segunda reflexión, porque el tiempo corre y nos apura muchas veces, habrá que ver cómo manejamos esto en la vida, ¿no? Obviamente es mucho más complejo que hacerlo desde acá, ¿sí? Quisiera que podamos pensar, si queremos ser una iglesia que transita y vive su espiritualidad desde el camino y no desde el balcón, que tenemos que vivir la espiritualidad en la plenitud del amor de Dios. Y después viene todo lo demás. Si invertimos los términos, bueno, podemos caer en esto que el Nuevo Testamento dice que la letra mata, y a veces la letra mata y lastima feo, muy feo. Si ustedes recorren su propia experiencia espiritual, quizás van a poner anécdotas a esto, vivencias a esto. Pero solo el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, es lo que nos renueva, nos restaura y nos da vida, ¿sí? Y acá es interesante poder pensar en esto, ¿no? Cuando este escriba responde la pregunta de Jesús, bueno, como experto en la ley está citando en un solo texto, Deuteronomio 6, 4 al 5, que es la famosa Shema hebrea, ¿sí? El Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón. Y al mismo tiempo Levítico 19 y 18. O sea, fíjense que es realmente alguien que conocía el texto de la Torá hebrea. Y cuando uno piensa la respuesta de Jesús en situaciones similares a esta, ¿no? Yo elegí el texto de Marcos 12, 28, es como que Jesús realmente hace esta lectura teológica desde el camino y se pone blanco sobre negro, ¿no? Sobre la interpretación teológica que hizo este escriba de la ley. Por un lado, una interpretación puramente de memoria, probablemente, y eso es lo que trata de poner el texto de manifiesto, ¿sí? Y cuando uno escucha este mismo texto en palabras de Jesús, creo que el sentido cambia radicalmente. Dice Marcos 12, 28, también de vuelta, acercándose uno de los escribas que había oído un debate de Jesús y sabía que les había respondido bien, le vuelven a preguntar, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sí? Jesús le respondió de una manera directa, o sea que se maneja de una manera distinta que con el otro escriba, aparentemente. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agrega, este es el principal mandamiento. Y el segundo es tan importante como el primero, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por si quedan dudas, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y si nos hace falta algo, bueno, cuando uno va al resto del Nuevo Testamento, ¿no? Va a encontrar que se nos dice muy claramente que el cumplimiento de la ley es el amor. Si uno tiene la capacidad espiritual de amar, todo lo demás es simple de poder obedecer y de poder cumplir. Cuando uno da vuelta a estos términos, bueno, cambia, todo cambia absolutamente. Y yo acá la reflexión que quisiera compartir desde la experiencia educativa, desde la experiencia pastoral, profesional como psicólogo, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo son indisociables. Son indisociables. Cuando uno intenta fragmentar esto, teóricamente o prácticamente, bueno, aparecen las estadísticas
que mencionábamos al principio, ¿sí? Aparece la sociedad líquida, aparece el cristianismo líquido, también podríamos decir, no lo dice Bauman esto, pero bueno, sale en esta mañana, lo podemos plantear. Si todo es líquido, ¿por qué el cristianismo no puede estar diluido también, ¿no? Fragmentado, disociado. No debería ser así, pero muchas veces puede pasar. Y acá la reflexión es esta, ¿no? Si decimos que amamos a Dios y descuidamos el resto, vivimos una religiosidad teórica, teórica y probablemente a veces legalista también, ¿sí? Si nos amamos a nosotros mismos y descuidamos todo lo demás, probablemente podríamos decir que vivimos una espiritualidad o una religión narcisista, individualista. Todo gira alrededor de mí, de mi necesidad, de lo que me tienen que dar, ¿no? De cómo me tienen que servir, ¿sí? Obviamente esto no se plantea literalmente, ¿no? A veces sí, a veces uno escucha que sí, pero muchas veces son demandas que están ahí abajo de la alfombra, ¿no? Pero que cuando uno empieza a leer entre líneas, bueno, refleja este tipo de modelo de espiritualidad. Después podemos dedicarnos exclusivamente a lo social y descuidar todo lo demás también, ¿sí? De hecho, hay varias líneas teológicas que van por este camino, sin meternos específicamente en este tema. Si esto sucede, y es muy fácil la tentación, podemos vivir una religiosidad meramente social, que no está mal lo social, ¿sí? Que es importante, pero dentro de un todo, no disociado y no fragmentado. Si no, podemos vivir una espiritualidad muy social, muy cercana a la realidad de la gente, pero vacía de contenido. Y eso es un problema teológico importante que también altera nuestra calidad de vida espiritual, ¿sí? Así que un poco lo que nos está proponiendo el Evangelio es poder vivir el amor en su plenitud. Y cuando uno conecta realmente con el verdadero amor de Dios, con el genuino amor de Dios que nace del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, ¿sí? No hay nada, absolutamente nada en el universo que pueda detener este tipo de amor. Pero, en la vida siempre hay un pero, ¿no? En el texto que hemos leído también siempre hay un pero, ¿no? Parece ser que el pero es una característica muy humana nuestra, independientemente de que seamos judíos, cristianos, evangélicos, protestantes, presbiterianos. Siempre hay un pero, siempre hay un pero porque es la vida misma también. Y acá el pero es el maestro de la ley intentando justificarse porque veía que Cristo lo estaba haciendo pensar y ese pensar estaba generando sensaciones y cosas que iban a llevarlo a tener que repensar cómo estaba viviendo él su espiritualidad. Dice, maestro, y aclara el Evangelio buscando justificarse, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? Está todo bien, está todo bien. Sé Levítico, ¿sí? Sé Génesis, sé todos los mandamientos, pero, maestro, en la práctica, y no sé quién es mi prójimo. No sé, una buena excusa, ¿no? Sé lo que tengo que hacer, pero como no sé a quién tengo que dárselo o con quién tengo que interactuar, y bueno, pateo la pelota para adelante, ¿no? Y es interesante ver que esta pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Por lo menos a mí, por el texto, por la estructura, por el diálogo como se viene dando, me suena muy similar también a Caín y Abel. Cuando Dios enfrenta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No? Después de todo lo que pasó. Y Caín dice, yo qué sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Yo qué tengo que ver con la vida del otro? ¿No? Bueno, creo que esta historia, creo que este relato, creo que esta vivencia del Evangelio nos confronta en esta mañana en pensar realmente quién es mi hermano, quiénes son aquellos que están en necesidad, quién es aquella persona, ¿sí? Aquella institución, aquel espacio que está cercano a nosotros y en algún punto algo diferente
tenemos para ofrecer desde el Evangelio y desde la plenitud de vida que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y creo que es muy importante poder pensar en esto, ¿no? Ser iglesia en el camino, o sea, podemos darnos cuenta si somos iglesia en el camino, si estamos por lo menos intentando, o si estamos por lo menos aproximándonos a poder estar atentos a las necesidades de todas las personas que son parte de nuestro medio. Claramente no podemos resolver todos los problemas del mundo, ¿sí? Nosotros solos, ¿sí? Sería muy egoísta pensar eso, ¿no? Muy narcisista, ¿sí? Pero sí me parece que es muy importante que podemos ver nuestra realidad, ver nuestro contexto. Somos una iglesia en la cual Dios nos ha colocado en lugares de influencia, en los cuales podemos compartir la fe, podemos compartir la gracia de Dios, podemos acompañar a otros que están en necesidad. Y creo que es muy importante que podamos plantear esto que yo he planteado varias veces acá, ¿no? Ver cómo Dios ve, ver cómo Dios ve, y no ver como habitualmente vemos nosotros, ¿sí? Y por otro lado, saber cuándo en este camino de la vida, en este camino de ser iglesia, tenemos que apurarnos y tenemos que avanzar rápido y tenemos que caminar y en algunos casos, hasta en algunas cuestiones, correr, porque el camino lo pide, porque la realidad lo pide. Y también entender cuándo tenemos que parar, frenar, mirar, conectar profundamente con todas aquellas cosas que nos pasan a nosotros internamente y también que nos pasan en nuestra familia, en nuestros ámbitos laborales, profesionales, sociales, ámbitos de influencia, ¿sí? Y no caer en esto, de que pasa un maestro de la ley, ve, porque ve, el texto dice que ve claramente, y el texto griego original dice que sale corriendo para el otro lado. O sea que ni siquiera disimula, ¿no? No sé si se vio aturdido por la situación, no sé si se vio desbordado, no sé si pensaba que no podía hacer nada con eso, no sé si pensaba que así como lo habían robado a esta persona que estaba tirada al lado del camino, la próxima víctima era él o ella, ¿sí? Pero bueno, dice que vio y huyó, huyó despavorido, podríamos decir, en una versión mucho más popular. Después pasa un levita y reacciona de la misma manera. Y cuando uno piensa teológicamente esto, hay una razón teológica para reaccionar de esta manera estos dos ministros, ¿sí? Y los judíos ortodoxos pensaban, y esto lo dicen en sus escritos, ¿sí?, que solamente el prójimo era otro judío. Y ni siquiera cualquier judío, sino un judío que seguía las mismas reglas ceremoniales que ellos seguían. Entonces, desde esta mirada, claramente el sacerdote y el levita vieron y ellos sintieron que no tenían nada que ver. Ahora, también es cierto que ellos como maestros de la ley podrían haberse cuestionado esto. Y si hubiesen escuchado el mensaje de Jesús de una manera mucho más profunda, y en vez de pelearse con Jesús porque Jesús sanó en un día sábado, porque dijo lo más importante es compartir el amor, y la ley se somete al cumplimiento del amor. Bueno, esa mirada ellos no la podían tener. Sus reglas ceremoniales eran tan fuertes, estaban tan impregnadas en su vida, que hacían que sus decisiones cotidianas en el camino sean seguir de largo, ¿sí? Y ante esto, nos encontramos a Jesús dándole una oportunidad a este escriba, y no tiene mejor idea Jesús que poner como ejemplo a alguien que ningún rabino en el siglo I después de Cristo pondría como ejemplo: un samaritano. Un samaritano. Creo que esta enseñanza que nos pone Jesús, bueno, me parece que es tremendamente impactante para todos nosotros en esta mañana, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos cuesta entender, no en la teoría, de vuelta, ¿sí? En la teoría manejamos muy buenos conceptos, en la práctica nos cuesta entender que todo ser humano, independientemente de lo que viva, de lo que piense, de lo que esté sufriendo, de lo que nos diga a nosotros, de cómo nos confronte a nosotros, todo ser humano conserva algo, aunque sea muy mínimo,
de la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, merece respeto, merece atención, merece una nueva oportunidad, merece que nos detengamos en nuestro camino y tratemos de acercarnos mínimamente para ver si algo podemos hacer en esa realidad que la persona está viviendo. Y yo creo que acá me parece que es muy importante que pensemos esto, ¿no? No podemos ser una iglesia que está cerca de las realidades humanas si no crecemos cada día, porque esto es un crecimiento diario, no es que llegamos a un nivel y ya está. En empatía, crecer en misericordia, crecer en nuestro compromiso y crecer en nuestra generosidad. Este buen samaritano, como relata el texto, ¿sí? Bueno, nos inspira a todo esto. Alguien que puso su dinero, alguien que puso su tiempo, alguien que puso su cuerpo, sus bienes, sus emociones, alguien que no se conformó simplemente con sacarlo del camino y dejarlo en un lugar donde lo puedan cuidar, sino que siguió pensando en esa persona, se siguió ocupando, y en todo caso lo que él no podía hacer, encontró a alguien que pueda cubrir ese espacio que él no podía cubrir. Y me parece que es esto lo que necesitamos hoy como país, como nación. La humanidad necesita esto. Que todos podamos crecer en esta paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento, que nos da vida plena, que restaura nuestras heridas, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar. Y que en algún punto, si vamos al día a día concreto, puede revertir todas y cada una de estas estadísticas que compartimos al principio de esta reflexión. Algo podemos hacer si decidimos ser iglesia donde realmente tenemos que ser iglesia, ¿sí? Un título alternativo que se me ocurrió hace un ratito, ¿sí? En vez de ser iglesia en el camino, es ser iglesia también fuera de la iglesia. ¿Sí? Entre comillas, encomillado esto, lo aclaro por las dudas. Nunca dejamos de ser iglesia. Pero qué interesante sería que podamos llevar nuestra fe, la gracia de Dios, la compasión de Dios, fuera de este espacio, que es donde realmente tenemos las verdaderas oportunidades de compartir el Evangelio y la gracia del reino de Dios. Una o dos reflexiones más para terminar. Son 11:33. Aquel reloj no anda, gracias a Dios sí, así que no nos vamos a pasar de tiempo. Cuando uno lee este pasaje, hay un detalle que es muy importante. Cuando se dice que el samaritano tuvo compasión de esta persona que estaba herida, lastimada, al borde del camino, bueno, es la misma palabra que en Mateo 9:36, lo hemos cantado hace un ratito. Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Bueno, es que este buen samaritano, desde una mirada espiritual quizás distinta a la mirada espiritual judía ortodoxa, encarnó la mismísima compasión de Jesús. Así que la pregunta es, ¿qué de nosotros? Que tenemos una excelente teología, que tenemos una excelente iglesia, que tenemos dones y recursos, ¿sí? Que realmente otras comunidades no lo tienen, realmente no lo tienen. ¿Sí? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos encarnando lo esencial del Evangelio, que es en definitiva esta compasión que nace de ver lo que tenemos que ver, empatizar con lo que tenemos que empatizar y tomar decisiones que nos lleven a estar cerca de todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad? Así que, quizás como última reflexión, formal, después quisiera hacer un comentario aparte. Creo que si queremos ser una iglesia en el camino que nos toca vivir, bueno, quinta reflexión, necesitamos ser proactivos y receptivos a nuevos aprendizajes. Con todo lo que eso cuesta para nuestra mente formateada en 30, 40, 50, 60 años, 15 años, venimos muy formateados, todos, absolutamente todos. Bueno, creo que este texto nos invita a que podamos aprender de lo que estamos viviendo, de lo que estamos escuchando, ¿sí? Que podamos ser una iglesia que siempre aprende de lo que vive
y me parece que tenemos muchas experiencias para aprender, ¿sí? Es una comunidad muy diversa esta, tenemos muchas oportunidades de aprendizaje y sobre todo aprender de todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, que quizás son samaritanos, ¿sí? Que no piensan exactamente igual que nosotros, pero que tenemos la posibilidad de dialogar con ellos, como dialogó Jesús, ¿sí? Y en algún punto, dar oportunidades a otros, y en ese dar oportunidades a otros, Dios, la vida, ¿sí? El reino de Dios nos da la oportunidad de aprender cosas que solamente las vamos a aprender si nos encontramos con un samaritano que cuestione nuestra manera de ver las cosas. Si no, créanme, es muy difícil, ¿sí? Y si Dios no está atrás de ese relato, si Dios no está atrás de ese samaritano, imposible, ¿eh? Humanamente hablando, imposible, ¿sí? Así que me parece que el gran desafío que tenemos es pensar en esto, ¿eh? Dialogar, acercarnos, ver, empatizar, caminar con otros, ¿sí? Caminar con otros. Y sobre todas las cosas, aprender de todos aquellos que culturalmente, espiritualmente, muchas veces catalogamos de herejes. ¿Por qué digo esto? Bueno, es muy fuerte esto, ¿eh? Cuando uno lee el Evangelio de Juan 8:48, ¿saben cómo se lo llama a Jesús? ¿Cómo le dicen a Jesús? Los rabinos de su época. Sos un samaritano, sos un hereje. Es decir, que cuando Jesús pone de ejemplo a un samaritano, el significado teológico es tremendo, es tremendo. Necesitamos aprender de todos aquellos que son distintos a nosotros, incluso aquellos que consideramos herejes. Es más, Dios no tiene ningún tipo de límite. Podemos encontrar a Dios en aquellas personas que quizás pensamos que nunca nos van a reflejar algo de Dios. Si tenemos la posibilidad de vivir la fe de esta manera, bueno, me parece que vamos a aprovechar este tiempo, este contexto, esta oportunidad que Dios nos da, este clima de cambio que estamos viviendo como iglesia, mirando muy fuerte hacia adelante, ¿sí? Aprender de nuestro pasado, valorar nuestro pasado, ver bien nuestro presente, tomar buenas decisiones hacia el futuro para que en lo individual y en lo colectivo podamos ser una iglesia que acompaña absolutamente a todos aquellos que quieren ser acompañados, ¿sí? Bien, para terminar, ¿quiénes serían nuestros samaritanos hoy? Me parece que es una pregunta relevante que nos tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos que jamás en la vida pensé que tenían algo para enseñarme? Y sin embargo, si abro mi mente, abro mi corazón y genero un intercambio espiritual, bueno, probablemente voy a aprender mucho de los demás y también le doy al otro la oportunidad de aprender algo nuevo y diferente, como lo que vivimos cada domingo en esta comunidad espiritual, ¿sí? Tarea para casa, tarea para casa. ¿Cómo podemos aprender y hacer todos los aprendizajes que necesitamos para seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra empatía y en compartir la gracia de Dios? Lo último, este maestro de la ley plantea la pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Ya hablamos de esto. El desafío que propone Jesús al final de este relato es invertir los términos absolutos de esta pregunta. No nos preguntemos más quién es nuestro prójimo. En el fondo, creo que todos lo sabemos, ¿sí? En el fondo, creo que todos lo sabemos. La pregunta que nos deja Jesús hoy, en esta mañana, para todo este año que estamos comenzando: ¿quién demostró ser el prójimo de aquel que está en necesidad? Esa es la pregunta más importante que deberíamos hacernos en esta mañana si queremos ser una iglesia que vive en el camino, que hace teología en el camino, que acompaña y que transita este camino, que estoy seguro que para muchas personas, es mucho más complejo que lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros, ¿sí?
Quisiera invitarlos a tomarnos un tiempo para orar, que podamos conectar personalmente con Dios en este tiempo. Quisiera que podamos pensar que ser iglesia en el camino es tomar conciencia de nuestro llamado, de nuestra identidad, que es algo que no se negocia, ¿sí? De nuestro potencial espiritual, que es lo que nos permite ser un factor de cambio en medio de lo que estamos viviendo. Creo que esta historia nos muestra que ser iglesia en el camino es ponernos en marcha, actuar misericordiosamente conforme a la necesidad y sobre todas las cosas, escuchar la voz de Jesús en esta mañana que nos dice personalmente y comunitariamente: ve tú y haz lo mismo. Vayamos todos nosotros a donde tenemos que ir y hagamos exactamente lo mismo. Si nos queda alguna duda, Miqueas 6:8 lo hemos leído al principio del servicio, dice: el Señor te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante nuestro Dios. Amén.